¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, yo soy Rafa. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, con un invitado muy especial. Nos acompaña nuestro amigo Claudio Mora, que es investigador de misterios. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias, mi buen David, Adrián, Rafa. Un gran gusto estar con ustedes en su programa de Conspiración Paranormal. Pues sí, vamos a platicar a profundidad de los temas de misterios. Va a estar bastante interesante el programa de hoy. Nos trae mucha evidencia de varios temas, el tema OVNI, todo lo de ufología, fenómenos paranormales, criptozoología. Nos trae videos, nos trae fotografías, mucha evidencia e investigaciones propias. Así es, mi estimado David, totalmente de acuerdo. Son evidencias desde hace varios años que se han investigado, que hemos investigado. Y pues también vamos a mostrar en primicia hipótesis, teorías, tanto del tema del fenómeno OVNI, de los fenómenos paranormales, de la criptozoología, un gran etcétera. Ahora sí que vamos a mostrar una gran selección y qué mejor que esté en su programa. Bienvenido, Claudio, y gracias por estar otra vez con nosotros, porque para los que vieron el anterior programa, que ya tiene ratito, por cierto, ya nos acompañó aquí Claudio, entonces va a estar muy padre, no se lo pierdan. Sí, muchas gracias, Moisés, Rafa, por acompañarnos. Como ustedes saben, Claudio es un investigador de hace mucho tiempo que ha estado en documentales de las mejores televisoras de México, de Latinoamérica, y lo invitan seguido para que él comente de ufología y de diferentes temas de los que vamos a hablar ahorita. Entonces, sí, agradecerle mucho que dé la oportunidad de venir con nosotros nuevamente aquí a Conspiración para que nos comparta todo su material, que en un momento les vamos a mostrar, a ver qué les parece. De hecho, como comenta Dan, no es un improvisado, es muy experimentado en este tema. Y bueno, los invitamos a que se queden. Ya saben, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra casa, Otro Nivel Channel, para que se conecten, compartan la transmisión, le den like, ya saben, háganlo viral. Y para que entren también a todas las redes de Otro Nivel y chequen todos los demás programas que hay en la programación, qué está pasando aquí, qué estamos compartiendo. Y también en nuestras redes, obviamente, chequen, ahí andamos como Conspiración-Medio Paranormal, así nos encuentran todo junto, andamos en todos lados, estamos en Facebook, YouTube, en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, pues en todos lados andamos. Podcast, ya también tenemos podcast, todos lados, en cualquier plataforma de podcast, su favorita, la principal, pues yo creo que es Spotify, pero la que ustedes quieran, ahí nos pueden encontrar, entonces para que se conecten y pues ahí disfruten los programas. Y bueno, ya sin más preámbulos vamos a iniciar porque tenemos mucho que contar. Muchas gracias, David. Claro que sí, será un gran ¿Qué gusto. te gustaría empezar? Pues ahora sí, lo que indiquen en controles, adelante, lo vemos por aquí, lo vamos comentando. Muy bien. Nuestro productor que... Este es uno de lo que estamos viendo en pantalla, es uno de los ovnis captados en la década de los 50 del caso de George Adamski. Y pues bueno, vamos a recordar, George Adamski fue uno de los primeros contactados, por así decirlo, a nivel mundial, en Estados Unidos, en California, en el Monte Palomar, donde él mencionaba que contactó con seres venidos de Venus. Y ¿por qué traigo en especial este caso? Porque vamos a decir una hipótesis que estoy seguro va a mover mucho a la reflexión. Y quiero decirles a todos los televidentes que observen principalmente la forma de la nave, el platillo clásico, ahí estamos viendo otro más, que tiene una cúpula y tres protuberancias en la parte de abajo. Siguiente imagen, por favor. Vamos viendo, esta es una de las mejores imágenes que se puede decir captó George Adamski en su momento con la tecnología de ese tiempo, en blanco y negro. Siguiente, por favor. Igual, esta también a muy corta distancia y reitero, insisto, observemos el patrón común de la imagen de este tipo de ovni, el típico platillo volador. Vemos tres ventanas circulares arriba, etcétera. Esto nos deja pensando muchas situaciones, pero vamos a ver las imágenes que van siguiendo, por favor. Esa imagen está chida. Ajá. Porque muy pocas veces captan de abajo, la parte de abajo de los ovnis, si te fijas, y aquí se ve perfectamente. Es muy raro ver una fotografía así. Fíjate que lo que acabas de decir, David, es clave, porque muchas personas han dicho atinadamente, decir, oye, ¿cómo es posible
que antes, hace décadas, con la tecnología menos avanzada de ahora, se captaban imágenes de tal nitidez y ahora casi la mayoría son borrosas. Siguiente imagen, por favor, es clave lo que comentaste. Hablando de la tecnología que ahorita nos mencionas, ¿se tiene una idea, Claudio, de con qué tipo de cámara se pudo haber sacado? Sí, eran cámaras de rollo, mi estimado Rafa, prácticamente de las mejores de ese tiempo, pero cámaras de rollo, simplemente con negativo, que se tomaban así, simple y sencillamente con un flash. En esta imagen estamos viendo un recorte de una revista de la época, precisamente con fotografías de George Adamski, donde ya estaba mostrando no solo los típicos platillos voladores, sino lo que él inició en llamar las naves nodrizas o con forma de puro, que supuestamente decían que de ahí salían los ovnis, ¿no? Siguiente imagen, por favor, y vemos también ahí a George Adamski. Él es George Adamski, con una imagen, una pintura del supuesto venusino que él contactó, él le llamó de nombre Orton, y de él precisamente vino la denominación que ahora conocemos, los extraterrestres llamados nórdicos, que supuestamente eran seres muy similares a seres humanos de las tierras nórdicas de nuestro planeta. Siguiente imagen, por favor. Y aquí vemos también un conjunto como una serie de imágenes del mismo ovni en diferente posición, y vemos que supuestamente está girando sobre sí mismo. Siguiente imagen, por favor. Es George Adamski, siguiente. Ahí vemos precisamente otra de las mismas imágenes y a George Adamski con su telescopio que él modificó y que le agregó una cámara fotográfica de la época y que por eso precisamente también captaba imágenes, como vemos, tan nítidas, ¿no? Sí. Sí. A eso es más o menos a lo que me refería, o sea, Exacto. ¿qué tipo de tecnología utilizaban? No nada más con la cámara. No sé si a ustedes les pasa, estoy recordando un poquito los casos de Billy Mayer. Es lo que Sí, le las digo. naves por ahí va. que él Incluso captaba. podríamos decirlo muy atinadamente, mi buen Rafa, que lo que ahora conocemos con ese nombre, Adamski sería en ese tiempo como una especie de hacker, ¿no? Que modificaba telescopios y cámaras para unirlas y crear sus propios aparatos. Siguiente, por favor. Aquí es una de las mejores imágenes captadas por él. Es una nave nodriza y o una flotilla de ovnis luminosos saliendo o entrando de la misma, ¿no? Es una de las imágenes más características de George Y Adamski. lo que comentaba creo Rafa con el caso similar de Billy Mayer es que para obtener estas fotografías ellos primero tenían que ser contactados y tener el permiso, la confianza que los seres, como le quieran llamar, extraterrestres, venusinos, de las Pléyades, les permitieran tomar estas fotografías. Así Porque es. ha habido miles de contactados que pueden ver seguidos o por lo menos en su vida 1, 2, 3 veces o más ovnis, pero nunca van a obtener algo como Claro. este tipo de evidencia, ¿no? Y precisamente en estas imágenes que estamos viendo, en controles, si podemos ir viendo las imágenes con toda confianza para irlas comentando adelante, vemos también aquí a George Adamski, una de las primeras conferencias de estos temas, las dio él, vemos en su mano una de estas fotografías que él imprimió, por eso en su momento George Adamski fue una celebridad mundial, tal vez no fue el primer contactado, pero sí fue el primer contactado más conocido, y ese es uno de sus libros más conocidos que hizo en conjunto con el autor Desmond Leslie, que le llamó así, Discos Voladores, y es un libro que se ha editado muchísimas veces, incluso no es muy difícil de conseguir, quien quiera conseguirlo en internet lo puede buscar en PDF, se descarga, y aquí quisiera detenernos un poquito en controles. Mi estimado David, Rafa, Adrián, amigos que nos están sintonizando, lo que voy a decir va a mover paradigmas y es una hipótesis que sé, que entiendo que muchos estarán de acuerdo, otros no, muy respetable, pero en lo personal como investigador considero que en base a lo que voy a comentar, el caso de George Adamski muy posiblemente fue un experimento de control. ¿Y a qué me refiero? Ojo con esto. Estamos observando ahí, de nueva cuenta, la fotografía que bien comentabas, David, excelente de la parte de abajo que captó Adamski, pero arriba vemos el mismo tipo de ovni, lo que sería en un corte, digamos, en dibujo técnico, y diríamos, a ver qué está pasando aquí. Siguiente imagen, por favor. Aquí vemos una imagen del Monte Palomar, donde el ovni está aterrizando y lo alcanza a captar George Adamski. Es una excelente serie de imágenes también. Siguiente imagen, por favor. Y
aquí vemos una técnica que se llama despixelización, donde la imagen original está borrosa, pero con la técnica de despixelización se van, ahora sí que, mejorando nitidez, exacto, mejorando los píxeles de la imagen para que sea lo más nítida posible. Siguiente, por favor. El libro que les comenté, el tiraje original. Sí. Siguiente, por favor. Y aquí esta es una pintura también que se hizo del caso de George Adamski, donde está a detalle el ovni, a detalle según los seres alienígenas, etcétera. Siguiente, por favor. Y el libro, uno de los libros, Dentro de las naves espaciales, Inside the Spaceships, también y aquí esto sí quisiera que me dijeran la mejor opinión de ustedes, estimados amigos, colegas. Esta foto supuestamente está desclasificada. Observamos que es en imagen, en forma, en figura, el mismo tipo de ovni que captó Adamski. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Estas imágenes supuestamente se confiscaron a la Alemania nazi y tiene un nombre clave que se llamó Jaunebu II, y supuestamente la Alemania nazi de Adolfo Hitler tenía estos ovnis en un desarrollo secreto. Como prototipos. Exacto, y que precisamente no alcanzó a tenerlos desarrollados en su totalidad cuando pierden la Segunda Guerra Mundial y cuando los aliados. Exactamente, cuando Estados Unidos y los aliados repatrian por ejemplo, a científicos como Werner von Braun, que es el padre de los cohetes espaciales. Se dice que él era el que estaba a cargo de estos proyectos secretos de ovnis terrestres y que previamente Adolfo Hitler con su Alemania nazi y la secta secreta de los Thule fueron que pudieron contactar con una determinada raza alienígena que de alguna manera, a cambio de no se sabe bien qué, les dieron un tipo de tecnología, y que a raíz de ahí, cuando empiezan a desarrollar esto, pues digamos que trató de rescatarlo Estados Unidos, pero no se rescató en su totalidad, y hipotéticamente se menciona que cuando el estrellamiento del ovni en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947, de alguna manera Estados Unidos empieza a hacer una retroingeniería, y eso le sirvió para que estos ovnis empiecen a volar en sentido antigravitacional. Y es por eso que lo que supuestamente contactó a Adamski, aunque le hayan dicho que fueron seres venidos de Venus, no eran venusinos, sino supuestamente eran humanos, haciéndose pasar por extraterrestres para hacer un experimento de control, que el conejillo de Indias supuestamente fue George Adamski. Siguiente imagen, por favor. Esto que estoy mencionando, amigos, sé que esta es otra imagen de los ovnis de Jaunebu, está tomada desde un avión, las imágenes desclasificadas. No es captada por Adamski, es captada por los aviones militares alemanes en su momento, y esto nos habla que pues precisamente hasta qué punto y desde cuándo las grandes potencias están manipulando a la población mundial. Repito, no estoy diciendo que el caso de contacto de Adamski sea falso, no, sino que muy posiblemente fue otra situación de lo que a Adamski le hicieron creer. Siguiente, por favor. Y aquí pues es una interpretación artística de los ovnis de Jaunebu que son exactamente iguales a los que captó Adamski. Es por eso, y eso sería una respuesta, mi estimado David, Adrián, Rafa, amigos, el por qué en ese tiempo se captaban imágenes excelentes, se dejaban ver tan cerca, y el por qué hubo por ahí una persona que me movió un poquito a la risa en el buen sentido de la palabra, que dijo, bueno, entonces los ovnis también tienen modelos, o sea que modelos aerodinámicos conforme van avanzando el tiempo, y tiene razón, porque de alguna manera observamos que son modelos de aerodinámica tal vez de esa época, y tiene que ver con esta hipótesis, ¿no? Igual si podemos ver la siguiente carpeta mientras lo comentamos. Sí, bueno, justo antes de que comentaras todo esto, yo te iba a decir, tiene mucho parecido a la famosa campana nazi, ¿no? Exacto. El primer ovni conocido, por así decir, creado por humanos, por los nazis. Y sí, yo también siempre he tenido esa teoría de que Hitler en su momento tuvo contacto con seres alienígenas de otro planeta, y por eso es que pudo tener tanto poder. Era un genio, a fin de cuentas, ese hombre. Un polaco que pudo convencer a todo un país alemán de unirse a él,
e ir contra los judíos. O sea, el señor era un genio porque ni siquiera era alemán y todos lo siguieron. Pero la tecnología que logró obviamente venía de algún lado. Tuvo que tener el contacto con alguien más para poder acumular este tipo de poder. Y cuando se dieron cuenta los estadounidenses y dijeron, no, un día nos va a tocar a nosotros. O sea, ahorita va por Europa, pero un día se le va a ocurrir venir a América y nos va a dar en la torre. Y fue que se unieron todos los países. Y ahí es cuando los alienígenas, por alguna razón no les ha de haber parecido algo de lo que hizo Hitler, decidieron irse al otro bando. Y es cuando empezaron a ayudar a Estados Unidos, y Estados Unidos, como bien comentas, empieza a utilizar la tecnología inversa. Y bueno, una de las teorías que yo tengo de por qué hoy se toman las fotografías tan malas y por qué siempre se ve así borroso, pues obviamente es a propósito, para desprestigiar todo este tema. O sea, entre peor salga la fotografía, entre más borroso esté, y entre a una persona con menos educación, por así decirlo, le pasa este caso, pues va a ser menos creíble, ¿estás de acuerdo? O sea, no es un testigo creíble, si lo encuentra, para la gente, ¿no? La gente dice, pues es que es un señor sin estudios en el campo, ¿cómo le vamos a creer? Yo soy un científico, o sea, me tienes que creer a mí, yo tengo estudios, ¿no? A ver, ¿por qué le vas a creer que vio eso? Además, está bien borroso. Pues obviamente a propósito que se vean estas imágenes así de borrosas, no van a dejar que capte, por la tecnología que tiene, no vas a dejar que captes. Incluso tiene razón, David, porque podríamos decir, y va a sonar tal vez contradictorio lo que voy a mencionar, pero no lo es por lo que voy a explicar. Me atrevo a decir que en el tema OVNI, las fotografías, no puedo generalizar obviamente, pero la gran mayoría de las fotografías borrosas son las que podemos considerar auténticas. ¿Por qué? Porque precisamente, como bien comentas, David, los ovnis, independientemente de la forma que tengan, esferas, etcétera, su vibración, están vibrando entre dimensiones, entre universos, entre mundos, y es por eso que de repente se alcanzan a ver y no se alcanzan a ver, y es por eso que de repente las cámaras de video o fotográficas las captan o no las captan, y de repente pueden captarlas muy nítidamente, y de repente pueden captarlas también muy borrosas. Esa es la respuesta. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Hay poca evidencia ovni suficientemente clara, con nitidez, que podemos considerar hasta el día de hoy irrefutable, que no haya duda alguna, que el gobierno o investigadores no hayan podido encontrar, a pesar de que hayan analizado los videos y fotos, alguna falla, que hayan podido demostrar que son falsas, ¿no? Y como tú dices, tiene que ver con eso, las velocidades a las que se manejan ellos. Tomar una foto de algún objeto que el día de hoy nosotros no podemos prácticamente ni medir la velocidad a la que están, o como tú dices, que están pasando de una dimensión a otra, de un mundo a otro, es imposible poner una foto prácticamente clara, ¿no? Claro. Y perdón, Rafa, adelante. Bueno, te iba a hacer una pregunta, yo creo que ya regresando del corte no lo puedes responder, en sí, ¿cuál es el mensaje que le dieron a Adamski? Supuestamente fue un mensaje mesiánico, y como dices, si quieres después del corte profundizamos sobre el mismo. Sí. Pues entonces vamos a ir ahorita a nuestra primera pausa comercial de la noche, pero no se desconecten porque, como ya vieron, el tema está muy interesante y se va a poner mejor. Esto es Conspiración Paranormal. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y miren, tenemos aquí a nuestro alien, no sé, ya lo vieron, nuestra nueva adquisición. Está muy chida, por cierto, y muy ad hoc para el tema de hoy. Y le habías dejado una pregunta antes de irnos. Más que nada, como todo contactado, me interesaría saber qué mensaje es el que recibió Adamski. Muchas veces hemos visto que son mensajes positivos o tal vez de conciencia. En este caso, ¿qué mensaje fue el que recibió él? Sí, gracias, Rafa. Pues mira, supuestamente fue precisamente el iniciado del contactado o de los contactados llamados del mesianismo. ¿Qué es el mesianismo? De que salvemos nuestro planeta, que nos ayudemos a nosotros mismos, que no sigamos destruyéndonos a nosotros mismos y al planeta. Y de alguna manera en ese momento, pues a lo mejor no había las situaciones que ahora vivimos, que es el cambio climático y un gran etcétera, la sobrepoblación mundial y la contaminación mundial, un gran etcétera. Entonces, va por ahí, y ha sido pues una premisa constante en muchos contactados, que se puede decir que Adamski fue el primero en eso. Y ahí reitero,
Obviamente ustedes, nuestros amigos, tienen la mejor opinión. Si la hipótesis que estoy dando de que Adamski no propiamente contactó con venusinos como le dijeron, sino que fueron, ahora sí, podríamos decir tal vez, agentes secretos terrestres, mencionábamos tras bambalinas en comerciales, por mantener un control de la población, un experimento de control, y de alguna manera pues es como poco a poco se está sucediendo esto, ¿no? Pero puede ir por ahí. Y aparte, puede haber sido, es que es muy interesante la propuesta que nos traes, porque puede haber sido una cortina de humo, puede haber sido ahorita como comentábamos en comerciales, como dice Carlos, para ver cómo reaccionábamos, o para ver, o para tapar algo también. O sea, como les digo, una cortina de humo. No sabemos en ese tiempo qué estaba sucediendo, Claro. grave o no tanto, pero para taparlo, para desviar la atención también. Yo no lo dudo, esta teoría que das no dudo ni tantito que sea cierta. Obviamente ya, imagínate, si en ese tiempo tenían esa tecnología, que es lo que tienen hoy en día, ¿no? O sea, Claro. no quiero ni imaginarme. Por algo Estados Unidos es la potencia más grande del mundo y obviamente lo utiliza principalmente para la guerra, que ese es el negocio de ellos. Así ellos, es. Ellos lo que le deja dinero es las armas, venderle Claro. armas a sus rivales y luego con esas mismas armas matarse entre unos y Y otros. precisamente sabemos que nada en la vida es ni casualidad ni coincidencia, No. y menos en estos temas. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque, reitero, si ya había previamente esos diseños en la Alemania nazi y de repente Adamski capta ovnis exactamente iguales, pues ahí sí ya cada quien puede llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Si les parece, podemos ver la siguiente carta. Los ovnis orgánicos. Esto es muy extraño, son casos que se han dado alrededor del mundo. Miren, esto es una figura amorfa, sin forma. Son capturas de pantalla de videos que se captaron precisamente en varias partes de nuestro país, en México. Específicamente fue en Ciudad de México hace algunos años. Y podemos ver que fueron como varios puntos alrededor de esa forma que se movía, ¿no? Esto todavía es más antiguo, pero ¿por qué lo mencionamos? La imagen anterior fue captada por si podemos ver de nuevo la imagen anterior nada más rápidamente, o esta podemos ver, es por el mismo fotógrafo. Fue un investigador poco conocido en el tema OVNI y que considero que se le ha hecho poca justicia a nivel mundial, de nombre James Treble Constable. Él sacó un libro que más adelante vamos a ver cuál fue, y fue el primero en el mundo y de los pocos que ha hecho hipótesis y teorías, no generalizó obviamente, pero que un gran sector de los ovnis podría tener un origen orgánico y que no necesariamente sería extraterrestre, sino que era terrestre y que podrían ser organismos que coexistirían con nuestro mundo, nuestro planeta, a niveles de atmósfera, estratosfera, ionosfera. Y es por eso que de repente, por ejemplo, algunos astronautas cuando han entrado y salido de nuestro planeta, mencionan que de repente como si fueran luciérnagas estaban alrededor de ellos y como si tuvieran inteligencia. Entonces, podemos ver las siguientes imágenes. James Treble Constable estuvo, valga la expresión, cazando estos objetos, y él decía, es que no son naves como tal, sino que son seres vivos. Nos viene a la mente, recordarán amigos, el caso en México de Carlos Díaz, de los ovnis de plasma, que decía, ¿sabes qué? Es que parece que el ovni está como palpitando, como latiendo. Es algo similar. Entonces esto nos habla que realmente los ovnis no es solamente el típico platillo volador. Hay esferas de luz, hay esferas metálicas y de muchas formas más. Y estamos viendo aquí, este libro, son capturas de pantalla del libro de James Treble Constable. Ese libro lo sacó en la década de los 50. Ojo con esto, el caso de Adamski fue en los 50. Estamos hablando de este investigador en la década de los 50. La década de los 50 en el tema de los ovnis a nivel mundial ha sido una década muy, muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente inaugura de manera oficial la investigación ovni a nivel mundial, y también considero a todas las personas y colegas que estén interesados o se quieran interesar en la investigación seria y objetiva del tema ovni, apliquen esta frase muy sabia que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Entonces hay que hacerle honor a los que nos antecedieron. Miren, aquí está la portada del libro de James Treble Constable. Si podemos regresar un poco la anterior imagen nada más en controles, ahí. El pulso cósmico de la vida, le llamó James Treble Constable. Es un libro fascinante, excelente, es muy fácil de buscar en internet, en PDF, está en inglés, desafortunadamente no está traducido. Ya podemos ver la siguiente imagen. Y también sacó este otro libro, Criaturas en el cielo, ovnis vivientes. Entonces, esto nos habla, repito, nos cambia los paradigmas, ¿no? Porque lo clásico pensamos, pues los ovnis son naves que vienen seres humanoides dentro de ellos tripulándolas. Sí, pero no es una generalidad. Esto nos habla que este tipo de ovnis, repito, pueden ser terrestres o por qué no. Estoy hablando, a lo mejor dirán muchos sin bases, pero sí con hipótesis. Podrían ser como organismos evolucionados. Exacto, seres evolucionados, seres orgánicos que pueden estar, ¿por qué no decirlo?, hasta en el mismo espacio exterior, no necesariamente en los planetas, ¿no? Recordemos, voy a decir rápidamente entre paréntesis, la buena ciencia ficción es un antecedente de la ciencia real. ¿A qué me refiero? Yo creo que vieron, yo soy fan de la ciencia ficción también, voy a decir rápidamente una aspecto al respecto. La reciente serie de Ahsoka de Star Wars, que ha pasado en Disney Plus, recordarán la escena casi final donde las ballenas estelares, de manera más rápida a la velocidad de la luz, viajan de galaxia a galaxia. Eso en ese momento puede parecer ciencia ficción, pero en la actualidad ya está siendo demostrado que por lo menos teóricamente se puede viajar más rápido que la luz. Cuando hace tan solo unos años, muchos científicos se mofaban y se burlaban de esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Investigadores como James Treble Constable se adelantaron a su tiempo, y hace cuántas décadas. Podemos ver las siguientes imágenes, y las otras que veíamos, capturas de pantalla a color, pues son recientes, decía, en nuestro país, en México, donde vemos también formas amorfas al respecto, ¿no? Igual si podemos ver la siguiente carpeta. Y estos organismos, para adelante. darle un poco a la gente de lo que me estás hablando, ¿tendrían que ver o serían igual a los llamados OVNIs? Lo que han llamado con un tiempo, sacaron muchos videos y fotos al respecto, sobre todo aquí en México. De los OVNIs, objetos submarinos no identificados. Exactamente. Y supuestamente ya muchos OVNIs se les está llamando objetos transmedia, de que pueden estar en el aire, en la tierra, en el agua. Y en especial a estos OVNIs orgánicos, por así decirlo, se les llamó ya el nombre un poquito más específico por las siglas EBANI, Entidad Biológica Anómala No Identificada. Entonces, lo extraño es que este tipo de ovnis, por así decirlo, no se ven siempre. Son como por temporadas o como por oleadas y en algunas partes del mundo. Entonces, esto nos habla que el tema de los ovnis, amigos, pues realmente es fascinante y es más amplio de lo que pareciera, ¿no? Tendría sentido en ese caso si fuera un animal, una especie, haciendo una comparación como la mariposa monarca, ¿no? Así es. La ves solamente en una época, viaja de Canadá rumbo a Michoacán, claro. No la vas a ver siempre, la vas a ver solamente en la época que va migrando. Exacto, incluso muy atinado también tu comentario, David, porque me atrevo a decir otra hipótesis. Estos temas son fascinantes porque dices, a ver, ¿qué tal si este tipo de ovnis son seres orgánicos avanzados y que pueden estar pasando en vibración en nuestro mundo, entre universos, multiversos, dimensiones, mundos paralelos, qué sé yo? Es por eso que se dice que muchos de los ovnis coexisten en nuestro mundo, pero que nuestro mundo es lo mismo, es complejo, pero voy a tratar de explicar lo mejor posible. Es lo mismo, pero en otro universo. Vamos a suponer, lo que a nosotros no nos pasó hace un día, en ese mundo paralelo sí pasó. Correcto. Y viceversa. Sí. Entonces se puede decir, es por eso la teoría de los ovnis invisibles. Hay técnicas, por ejemplo, con cámaras de video para captar ovnis con infrarrojo. Tú pones en tu cámara de video un filtro en infrarrojo y estás de repente vigilando con la cámara fija un punto en el cielo y tal vez con tus ojos en el momento no ves nada, pero ves en la lente de la cámara con el filtro infrarrojo y sí ves que está algo ahí. Eso no son técnicas para captar ovnis, ¿no? Pero nos habla, reitero, que el tema de los ovnis es fascinante y como objetos orgánicos. Estamos viendo ahora en pantalla precisamente los casos
de lo que podría decirse. Miren, estamos viendo a Gary McKinnon. Él fue un hacker inglés que en el año 2004, si no me equivoco, hackeó desde Inglaterra, desde su país de origen, computadoras de la NASA y del Pentágono, y donde llegó a la conclusión de que supuestamente el gobierno de Estados Unidos, coincide con lo que hemos venido diciendo, desde hace décadas colabora con algunas razas extraterrestres para tener un intercambio de tecnología. Se dice mucho que por eso es con los grises, por el tipo de las abducciones, como dice, ¿sabes qué? Pues para que puedan tener luz verde a hacer abducciones, mutilaciones de ganado y dennos tecnología. Y se dice que quien no está de acuerdo con eso son precisamente los aliens o extraterrestres nórdicos o de otro tipo de razas. Sé que suena ciencia ficción, pero es real. Gary McKinnon pudo ver incluso documentos donde decía oficial no humano, y donde había naves en ese entonces que supuestamente podían tener arriba de 300 tripulantes, y hasta el momento pues oficialmente no conocemos por ninguna agencia espacial de ningún país una nave que tenga arriba de 300 tripulantes. Repito, solo en las películas de ciencia ficción. Hubo una vez que el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, en paz descanse, él mencionó, ahora sí diríamos en México se le salió decir, que dijo: acabo de venir de una reunión con científicos y gente de la NASA y me acaban de informar que tenemos ya naves que podemos mandar al espacio de arriba de 30 personas. Y después se desdijo. Entonces como que le dijeron: ¿sabe qué, señor presidente? Como que le está regando. Entonces, y eso fue en los 80s. Gary McKinnon hizo esto, cometió un error, lo detectaron y Estados Unidos quiso capturarlo, extraditarlo. Y afortunadamente, sorprendentemente, Inglaterra lo apoyó, su propio país, y al día de hoy no ha dejado que Gary McKinnon salga. Entonces él no puede salir de su propio país, porque si sale inmediatamente en otro país que tenga alianza con Estados Unidos, lo llevan a juicio. Entonces ahí nos habla de decir, a ver, si entonces no fuera verdad lo que él dijo que descubrió, por qué Estados Unidos tiene tanto interés en capturarlo. Estamos viendo ahora portadas de libros, lo que se llama el proyecto, esto también es muy interesante, poco conocido, de nombre Solar Warden. El proyecto Solar Warden supuestamente precisamente es esa alianza entre agencias gubernamentales secretas humanas y algunos extraterrestres, algunas razas alienígenas. Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Y este tipo de libros, precisamente ahí lo dicen, pueden conocerlo más a detalle o indagar más a detalle quien guste. Adelante, siguiente imagen, por favor. Y precisamente los autores de estos libros, decían muy atinadamente hace rato, David, que pues son gente que trabajó de manera oficial en el gobierno estadounidense, en el área militar, en el área de la Fuerza Aérea, en el área de la Marina. Siguiente imagen, por favor. Esto es muy importante. Esto supuestamente es una imagen filtrada del diseño que es uno de estos ovnis que se podría decir que son las naves nodrizas, y ahí está una comparativa con un portaaviones. Y hago la pregunta para que cada quien llegue a sus conclusiones. ¿No les recuerda la imagen que vimos hace un rato más de la nave nodriza de Adamski? Y esto nos habla que supuestamente ya lo tenía también desarrollado Estados Unidos. Volvemos a ver la siguiente imagen, las siguientes imágenes, por favor. ¿Alguna vez alguna persona me comentó: oye, pues entonces para ti todos los ovnis son terrestres? Le digo, no, pero tenemos que discernir que ni todos los ovnis son terrestres, ni todos los ovnis son extraterrestres. De acuerdo. Y esto es más, nos habla que es más amplio el panorama. Aquí es también una foto filtrada, supuestamente una base aérea de Estados Unidos, donde vemos un avión militar, y arriba un supuesto ovni, pues también terrestre. Ojo con esto. Recordemos el diseño del Jarnebu, o del que supuestamente contactó Adams, que fue a principios de los 50, y esta foto es del principios de este siglo XXI. Y ya va un avance, ahora sí que en el diseño aerodinámico podremos ver así. Estas son imágenes de documentos desclasificados, donde se menciona también pues todos los que estoy mencionando. Siguientes imágenes al respecto, si las podemos ver, por favor. Y donde, pues reitero, se menciona todo lo que estoy comentando. Si podemos ver también la siguiente carpeta para avanzar en el programa, sería excelente. ¿Qué opinan, mi estimado David, Adrián, Rafa? Está interesantísimo. Lo que ahorita nos mencionabas de las razas,
Miren, teniendo la mente un poquito abierta y especulando un poco, ¿por qué no pensar que dentro de esas razas también hay científicos, también hay psicólogos, o sea, también, Claro. porque la finalidad de estudiarnos, precisamente por eso, por la evolución que vamos teniendo, algo de nosotros les interesa o algo les puede servir. Así es, y fíjate que ahorita que mencionas eso, mencionado Rafa, coadyuvo en lo siguiente. A veces pensamos que los alienígenas o extraterrestres deben de ser casi a imagen y semejanza de nosotros como seres humanos, o con pocas variaciones. Hablo de un torso, 2 piernas, una cabeza, 2 brazos y extremidades. Igual es ilógico. Pero ¿qué tal si son, no sé, seres como los pulpos, como las medusas? Decías muy atinadamente, hasta como las mariposas. Hay casos de contactados con seres insectoides, por ejemplo. Entonces, se dice también, está diciendo la NASA y algunas agencias espaciales, que los próximos objetivos de ir primero con sondas y ya con naves tripuladas es, por ejemplo, las lunas como Ganímedes de Júpiter. Recordemos que supuestamente el contactado peruano Sixto Paz Walsh mencionó que los seres que él contactó le dijeron que venían de Ganímedes. Entonces, de alguna manera, digamos que esto es un gran rompecabezas que poco a poco se está juntando cada vez más, y eso está siendo cada vez más fascinante, ¿no? Eso siempre a mí me ha dado mucha risa cuando sale los científicos y nos dicen, es que no hay vida en otro planeta, porque en ese planeta no encontramos agua ni oxígeno. Y yo Exacto. digo, ¿y por qué el ser que vive ahí va a necesitar agua y oxígeno igual que yo? Exacto. ¿Por qué? O sea, ¿tiene que ser igual a mí? Eso es tan ilógico, yo siempre lo he dicho desde que iniciamos el programa, o sea, no hay agua ahí, ¿y eso qué importa? Pues ese ser no necesita agua, ese ser no necesita oxígeno. Claro, completamente, porque ¿Por qué? recordemos, incluso la ¿Qué lo misma va a necesitar? ciencia, Vive en otro lado. exacto, la misma ciencia tradicional en nuestro mundo menciona que el ser vivo que convive con nosotros en nuestro planeta Tierra, que puede rivalizar con el ser humano o incluso superar en coeficiente intelectual, es el pulpo. Y se ha dicho también en teorías ya recientes que el pulpo puede ser un ser venido de fuera de nuestro planeta, pero no nos dicen ni el cómo, ni el por qué, ni el cuándo. Y como bien dices, David, eso no significa que el pulpo no se pueda comunicar, que no tenga inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, es por ejemplo, a ver, si nosotros vamos a un lugar a comer mariscos y a alguien le gusta el pulpo, pues puede pedir pulpo, pero ojo, muchos dirán, bueno, pues si son tan inteligentes, ¿por qué se dejan cazar? Porque precisamente se caza pulpos pequeños. Pero a ver, está la leyenda del Kraken, hablando de la criptozoología. Sí. El Kraken era un pulpo enorme que podía engullir hasta barcos gigantes. A ver, maten a un Kraken, maten a un pulpo así. Eso quiere decir que hasta qué grado se pudieron desarrollar. Nosotros como seres humanos nos sirve mucho obviamente para todo lo que hacemos, nuestras manos, nuestros dedos. Pero vamos a suponer, si nosotros no se nos desarrollara manos y dedos, nada más tendríamos los muñones, tendríamos similares a los pulpos. Y seríamos tal vez menos capacidad de ellos porque tendríamos 2 brazos. Los pulpos, ¿cuántos brazos tienen? Y ellos pueden vivir abajo del agua, nosotros no. Entonces, ¿quién nos dice que en otro mundo, en otro planeta, pues hayan desarrollado mucho más? Recordemos tan solo la gran historia también, tanto de ciencia ficción como de terror cósmico, de H.P. Lovecraft, Cthulhu. Sí. O sea, que es precisamente un ser con cabeza de pulpo, una deidad cósmica, y volvemos a lo mismo. Lovecraft, ¿en qué se basó? Supuestamente es ficción, pero tuvo que basarse en algunas cuestiones reales. Y es algo también que quisiera concatenar. En la investigación en general de los temas de misterio, a reserva la mejor opinión de ustedes, considero que como investigadores hemos a veces cometido un error. ¿Cuál es el diferenciar y el dividir? El tema ovni, el tema paranormal, el tema de criptozoología, el tema de misterio del que se trate. ¿Por qué? Porque todos esos temas están relacionados. Un ejemplo, ha habido casos en Estados Unidos, por decir un ejemplo nada más, del tema de Bigfoot o pie grande, pero de repente personas dicen, ¿sabes qué? Es que yo vi un Bigfoot o vimos un pie grande, pero de repente desapareció en una luz muy grande que apareció de un ovni. Hay casos del mal llamado, y enseguida digo por qué mal llamado chupacabras, donde se dice que también se observan ovnis. Sí. Hay casos paranormales donde tiene que ver con criptozoología y viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. El rancho de Skywalker, que es un lugar donde se converja todos los temas. Y en ello yo quisiera recomendar un libro, que es cierto, ahora con internet pues hay mucho a la mano,
quien pueda verlo en físico, excelente, y quien no, descargue, están ya en todos los idiomas. En lo personal, yo considero, si no el mejor y mayor investigador de muchas generaciones, sí de los más prolíficos, que puso un antes y un después y pone las pautas a seguir en el tema, de todos estos temas, ha sido Jacques Vallée, el francés Jacques Vallée, con su libro Pasaporte a Magonia, donde precisamente habla de la relación entre el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, el fenómeno de la criptozoología, y donde dice que prácticamente todo es lo mismo. Recordemos quién es Jacques Vallée. Muchos yo creo han tenido la oportunidad de ver la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Una gran, excelente película, y ahí le hacen tributo a dos grandes investigadores, que uno es Joseph Allen Hynek, y que él sí sale físicamente ahí, y el otro es Jacques Vallée. El actor que interpreta a Jacques Vallée es el que está encargado de ese grupo secreto humano de contactar con estos alienígenas. Y recordemos cómo contactan en esa película con los alienígenas. ¿Cuál es el idioma? La música. Son tonos musicales. Entonces te pone a pensar y dices, oye, pues esto es fascinante, tal vez nos están pintando a los aliens grises que son los malos y a los nórdicos que son los buenos. Y yo no quisiera decir que es viceversa o eso. ¿Qué tal si esto es más allá? ¿Qué tal si ahí simplemente, y estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Pero ¿qué tal si ahí no existe ni el bien ni el mal? O sea, son cosas difíciles de tratar, sí, pero que tenemos que ampliar nuestro panorama y nuestro horizonte, ¿no? En 2014 hicimos un programa sobre los reptilianos. Recuerdo, entre lo que me estuve documentando y estuve leyendo, una teoría que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Hablaban de lo que tú decías, que, bueno, es principalmente con quien se contacta son con los grises, ¿no? Los que más vemos. Y los reptilianos, que ya se ha hablado desde hace mucho tiempo, una civilización intraterrestre que está detrás de todos los gobiernos y controlándolos, ¿no? Para un día dominar la Tierra. Hablaba de que muchas civilizaciones y seres de otros planetas no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo con que los gobiernos como Estados Unidos se hayan presentado como los dueños de la Tierra o los dueños de los humanos, se hayan dado permiso para que ellos lleguen y hagan experimentos, como si les pertenecieran los demás humanos, como si les perteneciera la Tierra. O sea, ellos, ¿por qué te dan permiso de que vengas y hagas una abducción como si fueran tus dueños? Decían que ellos no podían intervenir, esas razas, hay un consejo que se encarga, porque básicamente los reptilianos, los draconianos, van de planeta en planeta destruyéndolo. Es una civilización, lo que llamaban violenta, llega para cazar y para conquistar y dominar. Ellos hablan de que ellos no podían intervenir hasta que ocurriera algo realmente. O sea, el día que los reptilianos realmente quieran apoderarse de este planeta, salgan, igual, como dicen, suena muy ridículo, a lo mejor la gente va a decir, ¿qué fumó ese güey? No, que saque para andar igual. Pero decían que en el momento que ellos intenten realmente apoderarse de la Tierra y empezar una guerra aquí, esa es la forma en la que van a venir, a rescatar o a salvar a la raza humana. Ellos no pueden intervenir mientras tú les hayas dado permiso, porque en teoría, aunque no seas el dueño, tú les diste permiso de entrar a tu planeta y hacer lo que quieran. Entonces, en el momento que sí vean que de verdad se puede poner esto feo y que vean que esta o alguna raza intente conquistar al planeta Tierra, es la única forma en la que ellos van a venir y van a intervenir. Fíjate que dices también otra clave muy importante, interesante, David, porque aquí, hablando de los reptiloides, los draconianos, eso es un ejemplo palpable, lo que estamos mencionando, de la relación entre el tema paranormal, el tema ovni, el tema incluso criptozoológico. ¿Por qué? Porque cuando a la mayoría de la gente tal vez les digan de los reptilianos, se imaginan, pues sí, a seres reptilianos, reptiloides físicamente, sí, pero no necesariamente. Incluso podemos ir más allá mencionando esto. Independientemente de la religión que sea, en el mundo, la que sea, hay el tema de las posesiones diabólicas. Sí. Yo me atrevo a decir, repito, a reservar la mejor opinión de ustedes, que el tema de las personas poseídas, que obviamente existe ese tema, claro, los demonios, los seres oscuros, como se les quiera llamar, son los mismos seres draconianos o los mismos seres reptiloides. ¿A qué me refiero? Es un error cuando podríamos pensar tanto de si sabes que un reptiloide es únicamente físico o únicamente un ser espiritual. No, pueden ser ambos. Sí. Y no es casualidad, hay incluso por ahí algunos investigadores que se dedican específicamente a ese tema, videos de algunas celebridades a nivel mundial que en fracciones de segundo el ojo se les vuelve
como si fuera reptiliano, Sí. reptiloide. Y ahí, hipotetizando, muy posiblemente, entonces decimos, a ver, entonces, ¿que hizo pactos diabólicos, hizo pactos demoníacos? ¿Está poseído? Pues muy posiblemente sí. Y que también de repente de los ojos pasa a que en fracciones de segundo abren la boca y la lengua es como si fuera Sí. también reptiloide. Partido, ¿no? Exacto. Entonces, eso nos habla que algo espiritual de repente se manifiesta físicamente y que tiene que ver con gente poseída. Entonces, esto nos habla, repito, de la relación entre el tema paranormal y el tema de los ovnis. ¿Por qué? ¿Quién nos dice que, por ejemplo, este tipo de seres, quién no nos dice, mejor dicho, este tipo de seres reptilianos, que en su mayoría podrían ser sí negativos, pues sí, vienen de otra dimensión? Y de ahí viene lo que muchas culturas, muchas religiones, con muchos nombres, es lo que conocemos como el infierno o el bajo astral, Sí. donde precisamente de ahí viene, a lo mejor tiene un desarrollo tecnológico pues sí avanzado, de pasar de dimensión a dimensión, y que no necesariamente es una tecnología como la conocemos, sino también hasta orgánica, también dimensional o hasta energética. No es casualidad, hemos visto yo creo todos, tanto videos como fotografías de los orbs, y donde se ve dentro de los orbs figuras humanoides. ¿Quién nos dice que los orbs pueden ser vehículos de este tipo de algunas entidades, y que este tipo de entidades no necesariamente sean de nuestro tamaño? Pueden ser más pequeñas, pueden ser más grandes. O sea, fíjense cuántas, vale la expresión, cuánta fauna puede haber en este tema. Y con esto estoy, si me lo permiten, pues de alguna manera tratando de confirmar la relación que puede haber entre todos estos temas. Yo considero, porque una vez les comparto, una persona que me preguntó, tuve oportunidad de una conferencia, y me dijo, es que ¿a dónde quieren llegar con tantos, ustedes como investigadores, con tantos videos, imágenes, fotos, esto y lo otro? Pues sí, nos muestran que está esto, ¿y qué sigue? Y le dije, pues precisamente es el método científico. ¿Cuál es? El formular hipótesis para después formular teorías, y que esas teorías se puedan convertir en ley y comprobables. Y de ahí es donde dice, bueno, vamos partiendo, como decía ese ejemplo de libros como Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, el investigador Jacques Vallée, que todavía vive, y que nos amplíe el panorama. Yo siempre digo, bueno, algunas veces me han preguntado, ¿es que no te da miedo el tema? Dice, el miedo es inherente en el ser humano. Claro que sí, yo mentiría si te digo que no hay la adrenalina. La clave está en no dejar que esa adrenalina o ese miedo nos controle. O sea, ¿por qué? Porque es mentira, no menciono nombres, pero sabemos que a veces hay pseudoinvestigadores que dicen, ¿sabes qué? Pues es que en tal lado espantan, en tal lado esto. Pues no es tanto que te espanten o no, sino tratar de ir más allá. Hablando de las psicofonías, por ejemplo, es un tema interesantísimo, el tema de las psicofonías, de las psicoimágenes. Investigadores, por ejemplo, que llevan la pauta a nivel mundial, como el español Pedro Amorós, que he tenido contacto con él en lo personal, y a veces platicando con él, tú ves a una persona muy sencilla, que a veces él no quiere ni que se mencione su nombre, sino sus investigaciones, y dice, si hay algo más allá, claro, porque puede haber, ¿qué puede ser el origen de la psicofonía? Vean cómo un tema nos lleva a otro, ¿no? Por eso les digo que está relacionado. ¿Qué puede ser el origen de las psicofonías o las psicoimágenes? Muchos. Fantasmas, ¿qué es un fantasma? Y recuerdo rápidamente la respuesta que da Guillermo del Toro en su película El Espinazo del Diablo, ¿no? Un fantasma es un proceso eterno que está destinado a repetirse una y otra vez. Y ahí yo agregaría, siempre y cuando tú lo permitas. ¿Por qué? Porque a veces en alguna investigación que hemos podido realizar en lo personal de temas paranormales, que hemos preguntado, ¿qué necesitas o qué necesitan para descansar en paz? Casi siempre responden las entidades, recen. Y eso nos habla que muchos fantasmas pueden ser lo que se llama comúnmente como almas en pena, que de alguna manera fallecieron, murieron de circunstancias trágicas, y ahora sí que no están ni aquí ni allá, diría la religión como del purgatorio. Sí, de forma repentina. Y no saben, entonces de alguna manera es como decir, necesitan luz. Es por eso que las culturas populares, tradicionales, yo exhorto a todos nuestros amigos a que no se pierdan. Yo creo que todos hemos visto, y bueno, mejor dicho, que ahora ya casi no se ve, pero antes se veía más, que desafortunadamente se ve un accidente o algún fallecido por una situación trágica, dirían por ahí la gente de antes, te salía y te ponía una veladora en el lugar donde falleció esa persona, y tú le preguntabas a esas señoras muy humildes, muy sencillas, oiga, ¿por qué lo puso? Es que es para que encuentre luz, porque está perdido, está perdida.
Entonces, eso es un aspecto de los fantasmas. Otro aspecto que también puede ser de las psicofonías, no propiamente los fantasmas, pues sí, es cuando un lugar puede estar poseído, un lugar puede estar por entidades obscuras, y ahí sí que también hay niveles, desde una cuestión demoníaca, que es lo más fuerte, o hasta bajos astrales, etcétera. Y también el lado de la luz, ¿no? Cuando decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a, rápidamente le digo antes de ir a la pausa, una vez, si me lo permiten, hace años conducí un programa de radio y habló una señora, se me quedó eso muy grabado, dice, ayúdenme porque mi hija todos los días dice que ve un bulto negro al costado de su cama y no se puede dormir y que se burla de ella, que se ríe. Y yo le dije, señora, dígale a su niña que independientemente de la religión que sea, todos tenemos un guardián, se le puede considerar el ángel de la guarda, que le rece esa clásica oración que todos sabemos de niño, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni noche de día. Lo hizo, al siguiente día habló la señora y dice, mi hija lo hizo, y dice que en el momento que lo dijo con mucha fe, apareció una luz y la obscuridad o el ser oscuro que estaba burlando se fue. Esto nos habla que obviamente la luz siempre va a ser más fuerte que la oscuridad, siempre y cuando dependa de nosotros mismos. Estoy completamente de acuerdo en eso. Y bueno, pues ahorita vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial de la noche, pero no se desconecten, esto es Conspiración Paranormal, todavía quedan muchas cosas muy chidas por platicar. Ahorita regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y antes de continuar quiero mandar saludos, como siempre, agradeciendo de antemano el favor de su atención. Para mi hermana Naela, que nos está viendo, saludos. Le mando también saludos a mi cuñado Juan y a mi sobrinita Dana. Muchas gracias por vernos. Alejandro Vera nos pone saludos, chicos, excelente programa. Muchas gracias, Alex, qué bueno que te gusta. Raúl Mora nos pone saludos, chava. Saludos. Saludos, Raúl, gracias. Estrellita Piedra nos pone saludos también, muchas gracias por vernos. Bon Rodbon nos pone saludos, bro. Claudia Domínguez también nos manda saludos, anda por aquí. Mi hermana Maritza también, saludos a toda la familia, a mi cuñado, a Toño, a mis sobrinos, a Luna, Emiliana, a papá, a mamá, a todos. Muchas gracias por vernos. Vicent Cas nos pone excelentes evidencias, de hecho sí. Y Raúl Mora nos vuelve a poner aquí, el buen Rafa. Hola, hola, Raúl. Qué bueno que nos estés viendo. Muchas gracias a todos los Gracias, que bro. nos Gracias. están viendo en alguna parte del mundo, en alguna parte del universo, en cualquier zona horaria, tiempo, época, dimensión o multiverso. Muchas gracias, le enviamos un saludo y pues vamos a continuar. Muchas gracias, David. Sí, Rafa, adelante. Bueno, Pues, haciendo un paréntesis, y ahorita que hablábamos de investigadores, no sé si tú podrías darnos una opinión sobre Jaime Maussan. fíjate que... En específico sobre ahora los seres que está presentando él. Mira, te platico, gracias, mi estimado Rafa. Quiero iniciar diciendo que con Jaime incluso tengo, no te digo que una amistad, pero sí un contacto en lo personal desde hace ya muchos años, desde finales de los 90 incluso. He podido platicar con él en sus oficinas en Ciudad de México, he participado por invitación de su equipo en programas de él mismo, he platicado con él aquí también en Morelia cuando ha venido, y yo considero que en lo personal Jaime Maussan tiene buena intención. Sí, exactamente. Sin embargo, desafortunadamente al principio, y ahora diríamos por ahí, como conocemos en México, hizo más callo, hizo más colmillo, Sí, sí. pero como él inició siendo periodista, no inició siendo experto en el tema, cuando en julio de 1991, el 11 de julio de ese año, el eclipse que se dio en México ya histórico, Sí. que mucha gente grabó con cuando estaban incipientes las cámaras de video personales, muchos ovnis en nuestro país. Entonces él ahí empieza a crear el grupo de los vigilantes y posteriormente pues ya su programa Tercer Milenio que sigue hasta ahora. Sí. Pero ¿qué pasó? Yo considero que él iba muy bien, pero creo que, y lo digo con todo respeto, no quiero decir la palabra error, pero sí yo creo que Es que puede haber sido como una víctima. tuvo posiblemente sí un traspié, le pusieron un 4, por ejemplo en el caso de Jonathan Reed, Sí, recordarán, ¿no? ejemplo, sí. Del El brazalete más y famoso todo, de todos, yo. y que hizo mucha situación al respecto, salió en el programa de Otro Rollo en su momento con Adal Sí. Ramones,
supuestamente con seguridad y todo, ¿no? Sí. Y él, cuando en Estados Unidos los investigadores serios de allá ya sabían que el caso Jonathan Reed era falso, entonces Jonathan Reed viene a México, va con Maussan, y pues como vio unas evidencias muy interesantes, impactantes, desafortunadamente posiblemente Jaime se dejó llevar y pasó esto, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que Jaime lo haya hecho con dolo, con alevosía y con ventaja. Luego pasaron algunos otros casos que sería largo de contar, Sí. pero en especial yo considero que Jaime pues recibió, aunque no se le haya dado de manera directa, pero sí la estafeta de don Pedro Ferriz Santa Cruz, que don Pedro fue el primer ufólogo mexicano, Sí. que también en su momento, en paz descanse, tuve la gran oportunidad de tener contacto con don Pedro, y sin embargo don Pedro Ferriz criticaba mucho a Jaime, no decía su nombre, pero lo criticaba muchísimo. Él nunca quiso platicar con él, porque don Pedro decía, es que yo soy enemigo de que sean conferencias y cobren del tema. O sea, sí se pueden hacer conferencias, obvio, pero que cobrara sobre el tema, porque es un secreto a voces que Jaime Maussan pues ya vive de esto, Sí, y es una gran claro. empresa, su equipo de los vigilantes y todo, ¿no? Y por ejemplo, si tú captas, diciendo las cosas como son, si tú captas un video y a Jaime le interesa mucho, y voy a decir las cosas, reitero como son, puedes hacer negocio. O sea, puedes decir que Jaime o el equipo de Tercer Milenio, te vendo, les vendo el video, y no son cantidades menores. Entonces, yo he sabido de muchos casos así. Y pues por ahí mucha gente ahora pues ya no es tan fácil, pero cuando empezaba la tecnología más incipiente de internet y todo, gente que empezaba a especializarse en el tema de efectos especiales en video, en imágenes, pues creó montajes muy elaborados. Sí. Y Jaime decía mucho una frase, recuerdo, dice, es que yo creo más en el testigo. Yo alguna vez le dije a él en lo personal, le dije, sí, pero creo que debemos como investigadores también decir esto es por esto o esto no es por lo otro, o sea, acompañarlo de las investigaciones sobre la imagen, sobre el video, la investigación de campo, etcétera. Y desafortunadamente por ahí fue eso. Creo que Jaime entendió, y al día de hoy ya es muy difícil, casi imposible, yo creo que le pongan un 4, porque ya tiene todo un equipo de personas que previamente cuando le mandan un video o saca un video, es muy analizado y muy investigado. Entonces creo que en eso sí se le hizo mejor, y específicamente en el tema de las momias peruanas. El debate acerca de que el continente latinoamericano sea o no uno de los más ricos en materia de avistamientos Y sobre todo, que son científicos. Sin embargo, hay, y lo tengo que decir así, la palabra considero es una incomodidad en el medio de investigación OVNI a nivel nacional en México. ¿A qué me refiero? La primera audiencia que hubo en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, porque sabemos que ha habido dos, pero la primera, Sí. pues el objetivo principal era lograr que se desclasificara el tema OVNI como se está desclasificando en Estados Unidos, pero de inicio con la aviación, para que se hicieran protocolos, nuevas leyes de seguridad nacional, y por eso hablaron pilotos, aviadores civiles, militares. Invitó a David Grosh, que es uno de los pilotos retirados que habló en el Capitolio en Estados Unidos, entre gentes de varios países, ¿no? Entonces creo que todo iba muy bien, pero cuando termina el evento y Jaime mencionó, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Voy a tener una sorpresa, y muestra las momias. Los que estamos en el medio ya lo sabíamos qué son las momias, pero la mayoría de la gente no. Sí. Entonces, ¿qué pasó? La expectación a favor tan positiva y tan grande que se había logrado, desafortunadamente se cayó. Yo he podido platicar con gente de la aviación en México, con investigadores, así me lo han dicho con sus palabras. ¿Sabes qué? Pues estamos decepcionados de esa actitud de Jaime, porque creo que diríamos en México esa palabra, se fanatizó con el tema. No quiere decir que no sea real, pero considero que si se hubiera esperado, ahí va a haber una segunda audiencia, donde la segunda audiencia ya trató únicamente ese tema. ¿Y qué pasó? Ya no pasó solo a segundo término el tema de la cuestión de las leyes aeronáuticas y ovnis en México, o los WAP, simplemente ya no se mencionó. Y ahí pues, se pudo haber logrado algo que como país a nivel mundial pudimos haber sido punta de lanza. ¿Cuál fue la ventaja de Jaime? Pues que es, digamos, pues sí, el más conocido en el medio a nivel nacional del tema, incluso a nivel internacional, pero
difícilmente, y lo digo con todo respeto para Jaime, acepta esta situación, pero sí, hay una situación incómoda sobre el tema al respecto. Entonces, hay ahora, comento, un segundo intento que no es tan conocido como Jaime, que es más conocido a nivel público. Pero hay un instituto que se llama IMITS en México, que son los primeros que están ofreciendo, ahora sí que voy a parecer comercial, pero no lo hago, sino lo digo como es, que está ofreciendo a nivel mundial diplomados reconocidos por la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social en el tema del fenómeno OVNI, en el tema paranormal, y son clases en línea que ya tiene poco más de 2 años, y como profesores en este instituto está, por ejemplo, Pedro Morós, están varios investigadores mexicanos, latinoamericanos, y estoy yo como su servidor. Yo ya tengo por ahí dando clases en línea en este instituto ya 2 años, y les digo, parece comercial, pero no quiero que sea así. Pero ¿por qué lo menciono? Porque digamos que este instituto, que es como un conglomerado de investigadores mexicanos, que a lo mejor no son tan conocidos como Jaime, pero no siempre el más conocido es el mejor, vale la expresión. Sí, claro. Ya han ido 3 veces al Congreso y ya hicieron una propuesta formal a diputados de la Cámara de Diputados Federal, donde se empieza a desclasificar más estos temas. Posiblemente se logre, ojalá, pero con eso quiero decir que Jaime Maussan no está siendo el único que está haciendo esto. Repito, no tengo nada en contra de él, podemos coincidir en muchas cosas. Reconozco que sí le ha hecho mucho bien a este tema, pero considero en ese tema de las momias de Perú, sí, realmente pues echó encima una situación muy difícil, pero considero en resumen que si hubiera sido poco a poco, se hubiera logrado más cosas. Y son temas tan interesantes que creo que se están empantanando en este punto. Creo que eso es a grandes rasgos la respuesta amplia, Rafa. Muy buena respuesta. Platicamos al respecto también el programa pasado, y creo que coincidimos en que a él también lo respetamos, y yo creo por todos, bueno, hablando por nosotros, empezamos a conocer el tema gracias a él, a lo que empezó a sacar en la tele, por la edad que tenemos y por lo que empezamos a conocer. Pero coincidimos en que la palabra sería el que él le ganó el fanatismo, que tal vez como nosotros también somos unos fanáticos de la ufología, los temas, algunos que le llegaron, simplemente por querer creer, como tú dices, creer en las personas, simplemente lo veo como algo verdadero. Y aparte de eso, muy atinado tu comentario, Adán, pero también coadyuvando, es de que desafortunadamente, y lo digo con todo respeto también para él, no es una crítica negativa, es nada más una observación constructiva, una reflexión en voz alta, que, por ejemplo, mencionabas hace rato, David, la cuestión del internet que vino a ayudarnos mucho entre estos temas. Es claro que sí, es obvio, pero cuando no estaba tanto el internet, estoy hablando de unos 15 años atrás, como generación, o que empezaba incipiente, pues era difícil que alguien que no fuera Jaime Maussan en México destacara, o difícilmente él lo dejaba. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si estás conmigo te jalo a mi equipo, a mi grupo, y si no, pues casi te acababan. Entonces, desafortunadamente pasó esto, y ahora, pues cuánta gente, hay de todo. Un ejemplo en YouTube, hay excelentes canales de YouTube, de excelentes investigadores, poco conocidos, pero muy profesionales, y también hay canales que ni al caso, pero ya todas las personas pueden tener su decisión de a quién siguen y a quién no. Y obviamente, pues quien esté haciendo un buen trabajo, un buen seguimiento, y de ahí han surgido muchísimos y excelentes investigadores, no solo en México, sino a nivel internacional, precisamente ahora del internet. Su programa es un ejemplo de ello. Entonces, se los menciono porque rápidamente comento esto. Por ejemplo, cuando empezaba el internet, nosotros en 1999, nuestro grupo La Esfera Azul, hicimos una página de internet muy sencilla, que no era como ahora, que era más fácil. Y esa página de internet estuvo activa varios años, y por ahí fue que a su servidor contactaron en su tiempo el mismo equipo de Jaime Maussan, gente de History Channel, de Discovery Channel, por lo que publicamos en nuestra página de internet. Yo tengo, como les dije, tras bambalinas, un tiempo que estoy en pausa públicamente, pero próximamente estaré retomando todo eso, y eso no quiere decir que no esté investigando. Aquí estoy demostrando con ustedes varias cosas, pero la cuestión se los comento porque recuerdo, esto que voy a mencionar la primera vez que lo voy a decir públicamente, una anécdota difícil, pero que sea una experiencia para todos.
recuerdo que a mí me quisieron poner un 4. Y esto quiere decir que en estos temas, pues nada es nuevo bajo el sol, pero que sí, digamos que estemos siempre con los ojos bien abiertos, porque recuerdo que una persona del equipo de Jaime me envió unas fotografías de un ovni espectacular, y un video de un ovni que se veía junto a una pirámide en Teotihuacán. Y él me juró y me perjuró que era de él. Entonces yo analizo la imagen, el video, y resulta que era real. Entonces la publico en nuestra página de internet, La Esfera Azul, tanto el video como las imágenes, las fotos, en conjunto con los análisis que les comenté. Y al siguiente día, ¿cuál es mi sorpresa? Que en ese entonces, ahora ya el equipo de Jaime Maussan ya no tiene su página, ya únicamente son en sus redes de YouTube y todo lo demás. Pero en ese entonces que tenían su página, que era ovnis.tv, recuerdo, publicaron en la portada de su página de internet una fotografía de su servidor. Tengo por ahí la captura de pantalla en mis archivos, y donde decía Salvador Mora miente, recuerdo. Decía Salvador Mora miente, porque el análisis de tal, un reportaje decía, el análisis de tal objeto sí es real, pero nos robó el material. Entonces me quisieron, valga la expresión coloquial, quemar públicamente. Me sorprendí, yo tenía el teléfono de Jaime Maussan, le hablé directamente y me contestó. Y él honestamente me contestó muy agresivo, muy enojado, y le dije, ¿sabes qué? A ver, vamos a hablar tranquilos. Si quieres que hablemos, si no, pues no hablamos, y punto. Le dije, porque no va a permitir que me hables mal. ¿Cómo? Pero es que tú, que conseguiste un muy buen caso, pero era de nosotros, ¿y por qué lo publicaste tú? Le dije, a ver, yo no te robé nada, sino alguien de tu equipo me lo dio. ¿Quién? Bueno, pues ya, el objetivo es, para no hacer largo el cuento al respecto, que resulta que esta persona había salido mal con Jaime Maussan, y como que queriendo vengarse, le robó el material, pero él no quiso decir que era él y me quiso poner a mí en medio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que desafortunadamente también en esto se cuecen habas. Y me pasó una sola vez y dije, no me vuelve a pasar. Y pues bueno, dije, para una siguiente, quien me mande un material, pues no es que me ponga a investigar a la persona, pero por lo menos que me dé referencias. Entonces se los digo porque, así que sobre la marcha, vamos, ¿no? Yo en estos temas tengo prácticamente ya 28 años, casi 30 años investigando. Es un montón. Y pues me ha tocado ver varias generaciones, me ha tocado ver varios medios y todo, pero pues lo pongo al servicio de todos ustedes, estas experiencias, porque, por ejemplo, yo veo muy bien, el programa de ustedes ya tiene un buen tiempo y es un exitoso, lo cual me da mucho gusto, y que seamos de la misma ciudad, pero a la vez me da mucho gusto cuando nuevas generaciones están en esto. Sí, obviamente. Y me da gusto, sobre todo, aquí hago una recomendación a todas que nos estén escuchando y viendo en esto, viendo el cielo con los pies en la tierra. ¿A qué me refiero? Nunca pierdan piso, nunca se les gane el ego, la soberbia, el orgullo personal, y que nunca terminamos de aprender. No voy a decir nombres, pero los mencioné con ustedes tras bambalinas en comerciales. Hay muchos youtubers, supuestamente de misterios, que pueden tener millones de seguidores, pero simple y sencillamente es por una cuestión de interés personal o monetaria, o ambas. Pero la investigación auténtica y real es poca. Y podemos ver a veces canales de muy pocos suscriptores, pero de excelente contenido. Apoyemos a esos nuevos investigadores. Entonces, eso es a lo que me llevo, porque esto es un conjunto, esto debe ser un equipo. Yo recuerdo, les comentaba tras bambalinas, he tenido oportunidad, poco, pero espero platicar un poco más con él, de tener contacto con Pedro Amorós. Para mí él es de los, a reserva la mejor opinión de ustedes, si no el mejor, de los mejores investigadores de psicofonías a nivel mundial. Ha generado técnicas de investigación de psicofonías y un gran etcétera. Y cuando platicas con él, y un ejemplo, le comentas, ¿sabe qué? O ¿sabes qué? Como se le quiera abordar, muy sencillo él. ¿Qué le parece? Yo grabé algo así, me gustaría que usted lo analizara. Ah, excelente, mira. O sea, ves cuando alguien que es reconocido a nivel mundial, que en todos lados lo invitan, en todos lados sale, millones de personas lo siguen, y lo ves con esa sencillez. Dices, pues eso es lo que tiene que ser, y eso es lo que tenemos que hacer. Nunca tenemos que perder piso. Yo recuerdo que un investigador en Monterrey, Belduque, me comentó una vez, me dice, Salvador, dices que también desafortunadamente en México, en el tema de misterios, existe la farándula. Y eso se me quedó tan grabado que dije, sí es cierto. O sea, muchos
se les hace como decir, ¿sabes qué? Pues es que tienes que salir en tal lado, o que me tengo que ser reconocido, o tengo que tener millones de seguidores, ¿no? Un ejemplo entre paréntesis, ¿no? Yo tengo mi canal de YouTube desde hace poco más de 10 años, y a la actualidad tengo menos de 1000 seguidores. Y reconozco porque por motivos personales que les he platicado a ustedes en la confianza, pues no he generado muchas cuestiones públicamente o videos que haya subido mucho ahí. Entonces, poco a poco pienso ir retomando todo eso, que por cierto invito a la gente a que quien lo quiera ver, ahí tengo en mi canal de nombre, así como me llamo, Salvador Mora, en YouTube. Para que se conecten. Gracias. Y pues bueno, ¿por qué lo menciono? En esto también aplica eso de que el chiste no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Son temas que siempre llevan una cosa a la otra. Un ejemplo, ahora el telescopio James Webb, que sabemos que es una maravilla de la tecnología actual, estaba viendo comparativas tan solo hace 30 años, de 1993, de los telescopios de en ese entonces más potentes, que era el Hubble, por ejemplo, que una fotografía en ese entonces de Júpiter era pixeleada en blanco y negro. Y ahora, con James Webb, pero de super alta definición 4K, y ves, pero los más mínimos detalles. Entonces dices, a ver, en 30 años, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Un ejemplo que yo digo en esto. A veces me han preguntado, ¿cuál es uno de los mejores consejos para ser investigador de estos temas? Digo, a ver, pues yo a lo mejor no soy quien para darte el mejor consejo, pero en base a mi experiencia yo puedo decir esto, que nunca pierdas la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque cuando te acostumbras al tema y dices, no, sí, los grises, no, sí, los nórdicos, no, sí, tal ovni, no, sí, tal fantasma, no, sí, tal chupacabras, yeti, quien quieras, y que lo veas como si nada, en ese momento, voy a decir algo fuerte, pero con todo respeto, quien se dice investigador ya no lo es. ¿Por qué? Porque tienes que tener una apertura de criterio. Un ejemplo, si hasta un niño pequeño te dice, ¿sabes qué? Es que ahí en la esquina hay una persona que me está hablando, y tú volteas y no la ves, no es para que le digas a ese niño, está loco, o está mal de la cabeza, o es porque lo trata mal sus papás, no, es porque muy posible es real. Sabemos que en muchas culturas se dice que todos los niños desde que nacen hasta los 7 años tienen desarrollado a nivel máximo la glándula pineal, que ¿qué es? Es como el tercer ojo, de ver más, ahora sí diría Calimán, y dirían los Thundercats también, ver más allá de lo evidente. Entonces, ese tipo de cuestiones, yo siempre lo digo, nunca pierdas esa capacidad de asombro. Pero, repito, viendo el cielo con los pies en la tierra, no quiere decir que creas todo, pero tampoco niegues todo. Esa es la clave, ¿no? Correcto. Sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Pues qué interesante todo lo que nos traes, lo que nos estás platicando, y pues puedo decir que concuerdo con todo. Gracias, bueno, ellos que me conocen, sobre todo, la gente que me conoce sabe lo que pienso, lo que siempre he pensado, lo que siempre digo en este programa abiertamente. Mucha gente puede pensar que estoy loco, puede creer lo que quiera, pero yo nunca he tenido un filtro, por así decirlo, en lo que pienso y lo que digo, ¿no? Y eso es bueno. Perdón que te interrumpa, David, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjense que hay, ahorita se me escapó el nombre de quién lo dijo, pero una frase que dice, palabras más, palabras menos, que creo que es ser mejor loco que cuerdo. ¿Y por qué? Porque la locura bien entendida no quiere decir que agredas a alguien, ¿no? Sino que creas que nada tiene límites, que todo puede ser posible. Y un ejemplo, ¿no?, que me viene rápidamente a la mente dentro de la ciencia tradicional. Sabemos que en la actualidad un tema muy interesante es la búsqueda de los exoplanetas. ¿Qué son los exoplanetas? Para quien no lo sepa, son planetas fuera de nuestro sistema solar, así de simple, y de otros sistemas solares o incluso galaxias. El tema de los exoplanetas de 1990 para atrás, por la comunidad científica internacional seria, entre comillas, se burlaban del tema. Decían, ¿quién va a creer en eso? Y ahora todos los países tienen grupos oficiales en sus agencias espaciales, quienes tengan agencias espaciales, lo que le llaman Planet Hunters o cazadores de planetas. Y todos los días, no es exageración, todos los días se están descubriendo planetas nuevos. Esto nos habla
de que entonces es una realidad lo que decían los contactados, o lo que dicen los contactados, lo que decían historia de ciencia ficción, etcétera, etcétera. O sea, vean cuántas cosas quedan en el tintero, se quedaron también, y es normal, material por ver. Si me dan la oportunidad en un siguiente programa, yo encantado. Cuando gustes, las veces que quieras. Gracias, esto nos habla de que el tema es fascinante, y hago una recomendación, amigos, amigas, cuando a veces, que todos yo creo podemos pasar por situaciones difíciles en lo personal, de lo que sea, acérquense a lo que les gusta, siempre y cuando sea positivo. Y estos temas que no le hacen nada mal a nadie, investíguenlos, verán cómo se van a relajar, y si se sienten deprimidos, si se sienten en un estado de ánimo negativo, automáticamente les va a subir el ánimo. ¿Por qué? Porque vean cómo un tema nos ha llevado al otro, nos quedamos en el tintero, y principalmente, si me permiten la expresión, somos como niños adultos que nos emocionamos. Yo siempre en estos temas, yo recuerdo que empecé, alguien me han preguntado, ¿cómo te empezaste a interesar en estos temas? Le dije, pues que yo recuerde, cuando iba en primero de secundaria fue cuando compré mi primera revista de este tema, que era la revista Año Cero. Y después de ahí empecé a ver, antes de eso yo me acuerdo que veía en algunos lados la revista Duda, la clásica revista mexicana de estos temas. Y después, pues por ahí fui buscando autores, buscando libros, buscando temas, y es que empiezas a ver el cielo. Y no es que voltees en ese momento y veas un ovni, no, sino empiezas a tener paciencia, a escudriñar, a vigilar el cielo. Y luego cuando empiezas también a vigilar tu propio mundo, y que los demás te empiezan a decir, ¿saben qué pasa cuando eres así? Eres como un imán. Y el imán se atrae con otros imanes de la misma carga. ¿Cuál es? Gente afín a tus pensamientos, a tu sintonía, y eso es algo fascinante porque dices, oye, ¿cómo me conocí con X persona? Pues a lo mejor fue de una manera casi increíble, pero tenemos muchas cosas en común, así como con ustedes, ¿no? O sea, aquí y si me permiten, con esto concluyo porque me emociono, con David, con Rafa, con Adán, amigos, pues a lo mejor por cuestiones laborales o personales de cada uno de nosotros nos vemos poco, pero díganme si me equivoco, las pocas veces que nos veamos, platicamos como si nos veamos siempre, claro. Incluso más en confianza que con mucha gente que podemos vernos diario. Eso habla cuando estás en sintonía de. Es la recomendación, y pues siempre un gran gusto estar con ustedes. Estoy de acuerdo en todo eso, y como lo que decías justo ahorita, nunca dejamos de aprender, todos somos maestros, todos somos alumnos en la vida, de todo. Claro. Y sí, lo que decías, podemos no tener millones de suscriptores, ojalá un día los tengamos, y no por negocio, sino porque yo siempre he dicho, bueno, si hoy una persona me vio, a lo mejor una sola persona en el mundo vio el programa del día de hoy, pero le llegó, lo toqué, esa persona terminando el programa, y no porque me crea lo que yo digo, pero le dio el interés de ir a buscar en un libro, de una revista, de investigar, de documentarse, y de ver más allá de la versión oficial que un día le dieron. Yo con eso me doy por bien servido. Como que una sola persona hoy haya despertado y haya dicho, oye, sí es cierto, ¿qué tal si eso puede ser? Claro. Totalmente. Para mí con eso es más que suficiente. No, y sobre todo yo pienso que también siempre tener la apertura, siempre tener la mente abierta, considerar todas las posibilidades, porque cada quien es dueño de su verdad. No podemos comprobar que se equivoca fulano de tal o X persona. Entonces siempre están abiertos a eso, a recibir información, y como dice Claudio, incluso a sorprendernos, porque los temas son muy interesantes. Exactamente, pues gracias por tus palabras, por tu amistad y por acompañarnos nuevamente en el programa, Claudio. Pues como comentas, algo que puedan pasar años sin vernos, sin hablar, a lo mejor sin un mensaje por una u otra cosa, y sin embargo cuando nos vemos podemos estar las horas del mundo platicando, porque estos temas que tú dices nos dan a nosotros, a los que nos gusta, esa alegría, esa razón, ese querer seguir aprendiendo todos los días y poder estar juntos es algo. Claro que sí, muchas gracias. Sí, y ahora sí, de alguna manera como conclusión de momento, decir, reitero, que en estos temas, como bien dices David también, nunca terminamos de aprender y tener siempre esa apertura de criterio, decías también Rafa, porque hay cosas, cuando pensamos que ya se vio todo en el tema OVNI, vemos que no. Hoy vimos lo de los ovnis orgánicos y más cosas que dices, oye, pues cuántas posibilidades hay. Y, por ejemplo, digo rápidamente esto,
El otro día, rápidamente comparto esto, que a veces a lo mejor puede ser algo tan común que en la vida diaria el mare magnum de la vorágine diaria nos lleva a ver sin ver y vivir sin vivir y escuchar sin escuchar, por decirlo así. Y hace poco tiempo iba con mi niña, que actualmente tiene 6 años, y se nos atravesó en la calle, íbamos caminando, un saltamontes, ¿no? Entonces ella de inicio le dio miedo, y me abrazó, y le dije, no, mira, hija, no tengas miedo, a lo mejor este animalito nos tiene más miedo a nosotros. Y le dije, mira, vamos a acercarnos con cuidado. Y le empecé a decir, mira, observa cómo están sus patitas, qué color tiene, cómo son sus ojos, sus antenas, etcétera. No, pues la niña fascinada. ¿Qué es lo que quise decir? Dijiste ahorita también muy atinado, David. El poner una semilla en las siguientes generaciones. De esa capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente he visto que muchas generaciones actuales viven de manera muy rápida. Y está bien que vivamos la vida como debe de ser, pero normal, no tan rápida. ¿A qué me refiero? Yo quiero rescatar en esto, ampliando la respuesta a la pregunta que me decía Rafa de Jaime Maussan. De él rescato yo algo que siempre cuando él termina de hablar una conferencia o una cuestión, menciona esta frase que la verdad se lo reconozco y la retomo, que dice, esto lo hacemos por los hijos de nuestros hijos, que serán los que heredarán este mundo. Y eso es cierto. Tal vez a nosotros no nos toque ver un contacto abierto, pero ya nos está empezando a tocar, decíamos lo del Congreso de Estados Unidos, lo que está pasando y todo eso, ¿no? Los principios pero dejemos las bases, ¿no? Eso sí nos toca a nosotros, para que las siguientes generaciones sean quienes puedan vivirlo. Completamente de acuerdo. Rapidito vamos a mandar más algunos saludos también para que no se queden aquí. Ana Valleño nos pone amén. Erlen Harris nos pone hello, donde nos estés viendo, muchas gracias. A todas las personas que nos hayan visto el día de hoy, un programa muy interesante, un tema muy interesante, muchos temas, como dices, que convergen en uno solo, a fin de cuentas. Te agradecemos obviamente que nos hayas acompañado, muy interesante todo, y que nos sigas acompañando obviamente muchos programas más, porque pues podríamos quedarnos aquí platicando toda la noche, pero pues Darío no se iría a dormir, imagínense. No, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, muy interesante todo el material que nos trajiste. Y bueno, antes de despedirnos, ¿qué sigue? ¿Tienes ya algún plan de por dónde empezar alguna investigación? Fíjate que gracias por tus palabras, David, y sí, voy a decir también algo en primicia aquí con ustedes. Quiero retomar este siguiente año, 2024, muchas cosas. El que públicamente recientemente no haya estado muy activo no quiere decir que no haya estado investigando. Afortunadamente he tenido oportunidad de investigar varios casos en varios lados, etcétera, tanto el tema paranormal, el tema ovni, criptozoología, etcétera. Y este siguiente 2024 quiero retomar, corregir, aumentada la página de internet, estar más activo el canal de YouTube. Cada hacer mención quiero invitarlos, incluso también si me lo permiten públicamente, en el buen sentido de la palabra, ahora quiero yo invitarlos, comprometerlos. Gracias. Tengo hace poco más de un año un programa del tema también, se llama Sobrenatural, aquí en la estación de radio de FM de 106.1, Vive, los sábados de 7 a 8, para quien guste ahí. Sí. Y pues para agendar también estar con ustedes ahí. Sí, gracias. Y eso es también lo que digamos me ha mantenido vivo en todos esos temas. Y la premisa que quiero dar, he estado preparando un primer libro de mis investigaciones. Excelente. Y yo espero, no puedo decir porque ni yo mismo lo sé, qué fecha, pero sí, espero que sea en el transcurso del siguiente año y que estaremos por ahí, ¿no? Entre muchas otras cosas más, y compartiendo obviamente con ustedes. Y antes de yo despedirme, agradecerles a ustedes que también estén sembrando esta semilla positivamente, que son auténticos investigadores, no pseudo investigadores, repito, como muchos que pululan, y que algo que también a mí me gusta siempre concluir cuando tengo el gusto de participar así, que me inviten, menciono lo siguiente: somos colegas, pero más que colegas considero que somos amigos. Es correcto. Y para decirle a alguien amigo, pues no es necesario a lo mejor que tengas conociéndolo muchos o pocos años o mucho tiempo, sino deseamos tener esa sintonía. Y pues ahí está, y agradecerle simplemente a ustedes, al programa Conspiración Paranormal, a otro nivel, a Darío en controles técnicos, y obviamente a toda la gente que
nos están sintonizando. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias. Pues sí, con gusto. Vamos a tu programa el día que tú nos digas, encantados. Y hay que hacer una investigación. Claro. Tengo ganas de que hagamos algo sobre el fenómeno OVNI, sobre todo. Claro. Hay que ponernos de acuerdo. Y pues no queda más que despedirnos, la verdad, ya se nos terminó el tiempo. Agradecerte nuevamente que estés y sí vamos a seguir colaborando, eso no me queda duda, y de que somos amigos tampoco tengo ninguna duda. Gracias. Y agradecerte por todo. Qué bueno lo de tu libro, me da mucho gusto. Y allí estaremos el día que salga, ahí estaremos en primera fila apoyándote. Muchas Eso no gracias. tengamos duda. Entonces, no queda más que despedirnos, agradecerles el favor de su atención, invitarlos al próximo programa a acompañarnos. Mi nombre es Carlos David. Yo soy Dan, hasta luego. Yo, Rafa, que pasen buena noche, gracias. Y nuestro Gracias. buen amigo Claudio. Claudio, un gran gusto. Muchas Esto gracias. fue Conspiración Paranormal. El debate acerca de que el continente latinoamericano sea o no uno de los más ricos en materia de avistamientos suma adeptos de ambas filas. Sin embargo, ambas posturas coinciden en que la cultura es determinante a la hora de percibir el fenómeno. Posiblemente se deba que hay más casos, entre comillas, en América del planeta, porque la investigación OVNI se está desarrollando de una forma muy interesante, muy fuerte y muy constante. América del Sur es uno de los puntos principales en los que se reportan esos avistamientos y son estudiados, tanto los ufólogos como las fuerzas militares. Varios países han desclasificado su información de la investigación OVNI que han hecho a nivel oficial, a nivel gubernamental y sobre todo secretamente durante varios años, durante varias décadas. Me atrevo a afirmar que la ufología de América del Sur está muy avanzada en comparación con Europa, porque aquí se discute el tema, se habla del tema, las personas comunes lo hablan. Que están desclasificando esta información porque considero que ya se está llegando poco a poco el tiempo en que como humanidad estemos abriendo nuestra conciencia más allá de cualquier dogma, más allá de cualquier religión, con una apertura de criterio de que no somos los únicos, en este universo, en este sistema solar. ¿Podría América Latina ser una zona privilegiada en la frecuencia y calidad de fenómenos OVNI? ¿Es América Latina el continente elegido?